The best spot to hide a leaf. En un antiguo templo en medio del bosque a las afueras de Monian, vive una criatura llamada Glu. Un ser compuesto de otros más pequeños que siempre se la pasan unidos entre sí. Este ser se dio a conocer gracias a las investigaciones de la Academia de Magia y de reportes de un soldado de Monian. Durante una enorme guerra librada en las tierras baldías, el segundo regimiento del Imperio de Monian fue aniquilado casi por completo. Entre el mar de cadáveres esparcidos por todas partes, un soldado de Monian había logrado sobrevivir. Sin embargo, perdió a todos sus camaradas y tuvo que regresar solo a su tierra natal. El hambre y la fatiga extrema del hombre, junto con el interminable bosque que lo rodeaba, lo sumieron en la oscuridad y la desesperación. Tanto la tierra como el agua que se encuentran dentro de los bosques del pantano de las sombras, están corrompidas por el abismo, dejando el lugar húmedo y pútrido. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, una sensación muy peculiar le devolvió la conciencia, una sensación pegajosa se extendió por su espalda, y luego perdió todo el control de sus miembros que corrían salvajemente por su propia voluntad. El soldado describía este momento en sus memorias como si se sintiera como si fuera un títere de madera, como los interpretados por los niños de Monian. Fue manipulado por una fuerza invisible, que se lanzó ágilmente a través del bosque a una velocidad increíble. El hombre estaba a punto de perder el conocimiento cuando el cuerpo que ya no controlaba se detuvo, volviéndose a sí mismo, observó con los ojos muy abiertos lo que se le presentaba. Allí vio las ruinas de un gran templo entre enredaderas, erosionado por el viento y la escarcha, pero aún grandioso e imponente. Estas ruinas de templos antiguos sobresalían como un pulgar dolorido dentro de los alrededores del pantano de las sombras. La extraña sensación que le recorría la espalda se desvaneció cuando se detuvo. Sin embargo, fue en ese momento cuando vio algo pequeño que saltó entre los arbustos cercanos, aparentemente escondido. ¿Podría eso estar detrás de todo esto? El soldado estaba decidido a llegar al fondo de todo y avanzó en la dirección que había tomado la pequeña figura. De la vegetación emanaba un fuerte crujido, y parecía que se estaba produciendo una especie de lucha violenta en su interior. Y así, mientras el soldado se acercaba sigilosamente, alargando la mano para apartar una rama, apareció ante él una pequeña criatura del tamaño de una briqueta de carbón. El soldado se preparó para atraparlo y estudiarlo más de cerca. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, innumerables otros habían emergido de todos lados. Se apilaron de manera ordenada y, en poco más de 10 segundos, la criatura no mayor que un trozo de carbón se transformó en una poderosa bestia. Esto infundió terror en el corazón del pobre soldado de Monian, que se desmayó en el acto. Cuando despertó, no despertó en las profundidades del pantano, sino que en la frontera de las tierras baldías y el imperio de Monian. Al regresar a Monian, le contó a todos la historia con su raro encuentro en el bosque. Los ciudadanos de Monian tenían mucho respeto por este veterano, pero descartaron su historia como meras alucinaciones de un hombre atormentado por la fatiga mientras escapó por poco de la muerte. Después de todo, incluso los eruditos más eruditos de Monian nunca habían oído hablar de una criatura así. El soldado no podía hacer mucho más que escribir sus experiencias en un papel, para que la evidencia que se descubriría en épocas posteriores tal vez podría probar su cordura. Por suerte, no tuvo que esperar tanto tiempo. Su sueño se hizo realidad cuando aún estaba vivo. Cuando el texto élfico Asria llegó a la Academia de Magia, un estudiante de Monian leyó los registros dentro de una facción llamada Dactec, registros que se ajustaban directamente a las experiencias de ese soldado de Monian que había leído antes. El estudiante curioso buscó al decano de la escuela Ulturia, Eudora, quien después de echar un vistazo a los escritos del soldado confirmó que de hecho describían un encuentro con Dactec. Habiéndolo escuchado de Eudora, la humanidad se dio cuenta de la existencia de los Dactec. Seres peculiares con formas de vida peculiares. A través de una secreción misteriosa, una vez que solo uno de ellos se adhería a cualquier ser vivo, podían empezar a envolverlo completamente. Además, esta capa externa similar a un gel actuó como un órgano consciente que permitió que las redes neuronales únicas funcionaran entre los seres Dactec individuales. De estos seres, algunos tendrían roles más altos dentro de la red, dominando a todos los demás cuando se combinan en una sola forma. Al fusionarse en diferentes números, pudieron controlar su tamaño y forma a voluntad. Se descubrió que los Dactec eran seres inteligentes y puros, orgullosos de su sabiduría grupal que compartían, que se usaba principalmente para hacer bromas a los elfos vecinos.
Cuando Eudora se enteró de la extraña aventura del soldado Demonian, se dio cuenta de lo que había sucedido. Un grupo de Dactec debió de haberse alejado demasiado, por lo que se aferraron a él como un organismo más grande para hacer autostop de regreso a casa. Se sabe que desde su nacimiento, los Dactec nunca se habían aventurado fuera de Asia, sino que vigilaban los bosques y el misterioso templo antiguo. Nunca habían iniciado ningún tipo de batalla, a lo sumo tomando la forma de una bestia aterradora para ahuyentar a los forasteros que irrumpieran en su territorio por accidente. Incluso los elfos que vivían no lejos de ellos sabían poco de los de su especie. Quizás la mayor inteligencia de los Dactec podría verse en su residencia dentro de las extensiones profundas de los bosques, viviendo en pacífica armonía con el resto del mundo. Sin embargo, el abismo lo cambió todo. The abyss changed everything. Nicroquip, lugar que una vez estuvo debajo regla de Vexana, una vez fue un lugar animado hasta que el Señor del Abismo y la perturbación de Alice provocó la caída de este lugar. Glu vivió a escondidas aquí antes de que el lugar fuese consumido por el mal, la muerte y el odio. Actualmente este lugar está completamente aislado, pero no está deshabitado. Aquí aún vive Vexana junto a Leomord, del cual fue revivido por ella para liderar tropas no muertas para atacar el Imperio Monian. Faramis, al igual que Leomord, es uno de los caballeros que custodia este lugar. Se sabe que actualmente Glu vive aquí, refugiándose en el antiguo templo. Los Dactec se esforzaron por aferrarse a su racionalidad y fe, para evitar convertirse en los elfos oscuros cercanos que habían caído. El pantano de las sombras fue una vez parte del bosque iluminado por la luna. Debido a su proximidad a la tierra de la desesperación, fue corroída gradualmente por el poder maligno del abismo. La tierra fértil se convirtió en un pantano fangoso donde nada podía crecer y no se podía ver el cielo. Los elfos que vivían aquí también perdieron sus creencias sagradas y se convirtieron en elfos oscuros que trabajaban para el abismo. Eudora no era en absoluto ajena a la situación de los Dactec. Al final de los escritos del soldado Demonian, dejó algunas frases. El abismo es una catástrofe. Crea división entre las facciones y engendra odio puro. Pero tal vez, solo tal vez, esta es una oportunidad para nosotros, una oportunidad para que todas las almas de estas tierras se unan una vez más, se unan como una sola. Cuando los destinos de todos los pueblos se entrelacen, ¿hacia dónde se dirigirá el gentil Dactec? En la fase de desarrollo, Glu se llamaba originalmente Dactec. El nombre Glu es un juego de palabras con la palabra Glu, que hace referencia a su ulti para pegarse a un héroe enemigo. Glu es el segundo héroe que puede unirse a otro héroe y usar habilidades al unirse. El primero fue Angela. Por otro lado, Glu es el primer héroe que se une a un héroe enemigo, mientras que Angela se une a un héroe aliado. La fruta favorita de Glu son las manzanas.